teoría crítica, conversatorio de teoría crítica, la cual es virtual y la cual nuestros estudiantes pues, también participan ahí, dando a conocer sus argumentaciones en torno a investigaciones que ellos mismos han realizado. Quiero invitarlos desde ya para el 5 de mayo, el próximo lunes, le toca al compañero Álvaro Suescún. Álvaro Suescún. Sí, con la guerra de las escuelas en Colombia. La guerra de las escuelas en Colombia. Hoy tenemos la presencia de Luis Eduardo Contreras con la temática Humanidades y Transformación Social, el papel del arte y la filosofía en la política. Buenas noches a todos y a todas. El man que está aquí, su alumno mío del siglo XIII y lo mío. Él es un joven proveniente de la provincia. Él sabe que la filosofía, cuando viene de la provincia, es porque está aumentada de universalidad. Él es de Astrea, departamento del Cesar. Y él cuando llegó a primer semestre, yo creía que era un pelado de bachillerato, por ahí son locos, andaba por ahí. Pero cuando comenzó a agarrar la filosofía lo agarró a él, tanto que no la ha dejado. Y él hizo su carrera de filosofía ahí, su maestría en la Universidad de la UIS en Santander, todo con orgullo y con mucha responsabilidad, en un autor que yo le dije, estudia ese, aquí no hay ninguno. En el Caribe no hay ninguno que se meta a Husserl, él no es Husserl. Tiene que ser matemático, o tiene que estudiar mucha aritmética, y tiene que desarrollar bastante fenomenología, no solamente hegeliana, sino husserliana. Entonces, al fin yo dije, uno me escucha, y se metió en Husserl y no hay quien lo saque de ahí. Porque Husserl, a medida que uno va estudiando, se va más alegrando, sobre todo el Husserl de la crisis, de la modernidad y de la crisis del mundo contemporáneo que estaba entre guerras, y a él le mataron 2 hijos. Y Husserl tuvo que refugiarse en una iglesia y tuvo que esconderse por parte del fascismo, por perseguir, uno de los filósofos más perseguidos de las teorías críticas. Husserl fue maestro de Heidegger y le dirigió la tesis a Heidegger. Y Husserl tiene esa virtud de ser el hombre sencillo pero universal, también de pueblo, no de la ciudad. Entonces yo quiero ver como que rescatar un poco el sitio, rescatar un poco lo particular acá se universaliza, lo universal se me convierte en particular. ¿Cómo será Heidegger que no le dedicó primero la primera edición a Husserl desde el tiempo y en la segunda lo borró? Terrible. Entonces eso da que pensar de un maestro con un estudiante, y eso sería más a fondo discusiones por qué borró. Oye, ¿cómo voy a dedicarle la dedicación a mi maestro? Entonces Lucho ha estado metido en Husserl y en toda la área de la filosofía contemporánea. Y yo le dije, Lucho, ven acá, que todos ustedes ya nos vamos reemplazando ahorita, y ustedes se tienen que encargar de esto. Ya son 34 años aquí, ya hay que darle paso a la nueva gerencia. Entonces, estos jóvenes que ustedes están viendo aquí y los que van a ver el semestre que viene es porque han tenido o tesis meritoria o tesis laureada
como Rafik, que no lo veo, en la universidad. Y nosotros nos vamos a quedar con lo mejor. Y lo mejor tiene que ser para la ciudad y para la universidad y para todo lo que esté en la Universidad del Atlántico, para lo público. Porque lo público es lo único que nos puede salvar en una forma dirigida y bien planificada. Así que, Lucho, no me hagas quedar mal, tienes la palabra y suelta tu discurso. Quiero hacer énfasis, Lucho, ya lo digo, el director, Armando Gil, ¿no? Es filósofo de la Universidad Atlántica, pero es reconocido como joven talento de filosofía en el año 2014. Eso es importantísimo para nosotros, ¿cierto? Actualmente es estudiante de doctorado en filosofía, con énfasis en fenomenología y antropología filosófica, y es miembro activo del grupo de investigación, naturalmente, Coronocopias y de la Sociedad Española de Fenomenologías. Asimismo, también forma parte de la sociedad. Bueno, bienvenido, compañero, de micrófonos son suyos. Así que ahora van a cambiar. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Voy a empezar esta exposición sobre el arte, el papel del arte y la filosofía en la política, empezando diciendo que el arte del que voy a hablar es el arte político, para saltarme la discusión de que si todo el arte en sí tiene que aportar algo y enfocarse en lo social y todo lo demás es un arte burgués, sino aquí el arte que vamos a hablar es el arte político, el arte rojo, por decirlo de cierta manera. ¿Sí? Entonces, las preguntas iniciales con las que voy a... No sé si está muy alto el micrófono o está muy... O sea, pero sí. Distancia. ¿Tienes eso ahí? ¿Para qué vas a coger el micrófono? Distancia, sí. Sí, así, bueno. Que se acerquen un poquitico, por favor. Están como alejaditos, vénganse más adelante, somos poquitos, pero... Sí, entonces, las dos preguntas iniciales para hacer la relación arte y filosofía en la política serían dos preguntas iniciales. ¿Qué papel cumplen las humanidades en la transformación social? Pero también discutir un poquito el por qué ese como alejamiento o papel secundario de las humanidades en el campo de la ciencia. Y se va a investigar en ciertos autores a decir que es que en la historia de la ciencia ha tenido mayor acogida o tiene más producción científica la historia de la ciencia como ciencia fáctica y de hecho más y en menor medida las humanidades. Entonces, que el papel privilegiado incluso historiográficamente de un hecho, en la medida en que se plasme históricamente, tiene un papel privilegiado, y va a decir que las humanidades carece un poco de esta historia o de su auge, se debe a la poca visibilización en las historias que hay. Acá hay historia social de la ciencia, pero como que una historia de las humanidades y de sus éxitos ha sido un poco invisibilizada, y por eso el gran auge de la ciencia, y por eso van a decir, por eso tenemos en el ADN la física, por eso tenemos a Newton, por eso tenemos a la biología de Darwin, pero no a esos grandes descubrimientos de las ciencias sociales y de las humanidades en general, para abarcarlas todas. Entonces, la otra pregunta sería: ¿qué lugar ocupa el arte y la filosofía en la política en el modo de vivir juntos? Entonces, esa reflexión va dividida en tres momentos, a modo de introducción, que es: primero hablaremos sobre el arte y la política; segundo, sobre esto con la fenomenología y el arte; y cerraremos con algunas conclusiones de las humanidades y cambio social. Entonces, desde hace siglos, la historia del arte, que se ha convertido en una cuestión de belleza o entretenimiento, el arte ha tenido un profundo papel en lo político, es decir, que ha servido para cuestionar en qué vivimos, para abrir nuevos espacios de sentido y para imaginar otros mundos posibles. Ese es el papel del arte históricamente. Sí, porque por muy abstracto, por muy conceptual que parezca,
siempre es algo que quiere decir algo, no es algo en el abstracto como para que nadie lo comprenda, o el abstracto por el abstracto mismo, sino tienen un sentido. Y también un sentido de su época, un sentido de la producción, y acogiéndome a la estética marxista, las condiciones materiales de existencia, los medios de producción y las relaciones de poder también tienen algo en esa producción de esa arte que se da, incluso para el disgusto, tiene una clase elegida, tiene un público objetivo, pero también, por ejemplo, en la lingüística, va a decir que en la obra de arte, el arte misma, siempre hay algo, una intencionalidad del autor en la construcción de subjetividad, en la construcción de sujeto, y eso produce sociedades, ¿sí? Identitarias, creadores de sentido e identificaciones. Entonces, en el siglo XX, los movimientos de vanguardia, como el surrealismo, el dadaísmo, el arte conceptual, dejaron claro que el arte podía romper con las formas tradicionales de ver, de sentir y de actuar. En nuestro tiempo, los artistas no solo trabajan en galería, sino en el espacio de los públicos, en las calles y en las comunidades. El arte no es un asunto de muros, sino que también puede estar en lo público, en la escena de la opinión, en el escenario, en el disenso, en el consenso, explicando algo, interpretando algo, y también una concepción espiritual de una época y una cultura que se plasma en las diversas formas en que las artes se expresan. Entonces, ¿cuál es su objetivo? No solo mostrar, sino invitar a la participación, a producir nuevos vínculos sociales y sobre todo de configurar cómo percibimos que es lo posible a través del arte. Entonces el arte se convierte en un acto de resistencia. Esa es la primera postura política del arte. Crea una resistencia. Sí, entonces una manera de intervenir políticamente, no con discursos o leyes, sino que transformando la sensibilidad misma de lo posible, ¿sí? En términos un poco filosóficos. Entonces, para esto, ahí está un autor francés, Jacques Rancière, ¿sí? Esta es la tarea más política del arte, que es configurar lo sensible, configurar lo estético, en la medida en que nos moldean lo estético, lo bello, ¿sí? También es un acto de hacer política por medio del arte, ¿sí? La modificación del gusto. Entonces, Rancière va a decir que el arte también consiste en alterar esas jerarquías entre lo dicho, lo visto y lo dador de sentido. No se trata simplemente de denunciar injusticia, sino de crear nuevas formas de existencia común a través del arte. Entonces, ¿cuál es la relación que entonces hay aquí entre la fenomenología y el arte? Que es comprender el arte a partir de las experiencias vividas. Entonces, ahora bien, ¿cómo entendemos esta capacidad de transformación o esta capacidad transformadora del arte? En la escena fenomenológica, pues apoyándonos en Husserl, de mirar esos fenómenos y de cómo se nos dan a la experiencia, no como unos objetos separados, sino como vivencias plenas, intencionadas, situadas. Entonces va a haber dos aspectos, de que el arte no es simplemente un objeto contemplado desde fuera, es una experiencia vivida, ¿sí? Es un proceso en el que el artista, la obra de arte y el espectador se vinculan en un tejido común de sentidos compartidos. Esto no quiere decir que el espectador comprende el sentido del autor o cómo lo creó, porque en intención, porque es así, por ejemplo, hablando del arte conceptual, sino que cada quien tiene una conexión de diferentes maneras de eso. Entonces, eso en la filosofía política se dice, si se acoge así, se puede dar un discurso, o más allá de esto, de reconfigurar sentido. Sí, sentido. Vamos por ahí para no adelantar. Entonces, desde esta perspectiva, el arte no es un adorno, sino una forma de intervenir el modo en el que vivimos y nuestra relación con el mundo. Y relación con el mundo no es la totalidad, sino es el conjunto de nuestras experiencias existenciales, materiales, la cotidianidad, a futuro, pasado, el tiempo. Entonces, la creación artística se convierte en una construcción de comunidad que configura nuestras formas de ser y estar. Entonces, en esto la fenomenología ayuda a comprender el arte hacia una transformación, no porque predique ideas,
sino porque transforma estructuras profundas de experiencia. De ahí que la política también ataque bastante a la cuestión de las emociones. ¿Sí? Y por el arte también se transmiten emociones, por medio de la estética se crean emociones, por símbolos estéticos, símbolos artísticos, símbolos musicales, se transmiten un discurso político también. Entonces, un arte que cree resistencia a estos discursos o a estos mensajes es un arte que construye un poco la cohesión social. Entonces, en este campo, las humanidades, como campo interdisciplinario que abarca la filosofía, la literatura, la crítica cultural, han desempeñado un rol fundamental en la comprensión, en la transformación de dinámicas sociales y también la política. Entonces, a través de la reflexión crítica, la creación estética, las humanidades no solo interpretan, pues ya saben que ciencias naturales se han hecho, las ciencias del espíritu, naturales, humanas, que solo van a la comprensión. Entonces va a decir que no solo interpretan, sino que desafían, promoviendo nuevas formas de imaginar lo colectivo y de resistir a las estructuras de dominación. Entonces, este artículo va también a esa libre estética del colombiano José María Vargas Vil, años 20, ¿sí? Rancière, un poco con Frankfurt, con Adorno y Walter Benjamin. Listo. Vargas Vila tiene una visión apasionante y militante del arte, que concibe el arte como un acto revolucionario de denuncia a la opresión y a la movilización de masas. Por eso le decía que es una estética marxista y es un arte político del que estamos hablando, no del arte en general, para entrar a la discusión si todo el arte se dedica a eso. Sí, entonces, Rancière, desde su enfoque postestructuralista, dice que el arte debe generar disenso y nuevas formas de percepción. Entonces, la escuela de Frankfurt, como es Adorno, Benjamin, aportan una crítica, ¿sí? A esa dialéctica del arte en el contexto del capitalismo, explorando el potencial de la emancipación que puede tener el arte y también los riesgos de que el arte sea coartado por medio de lo industrial, lo cultural. Entonces, esa parte de Vargas Vila, escritor colombiano, conocido por su estilo y por su historia impía, ¿sí? por el leproso literario de los años 20. Su concepción del arte es como fuerza política y social intrínseca comprometida con la libertad y la justicia. Es decir, si el arte político no está comprometido con la libertad y la justicia, no tiene como un impacto transformador en la sociedad. Entonces, para Vargas Vila, el arte no solo es un ejercicio contemplativo, ni un ornamento, sino una acción dinámica que debe alienarse con las luchas humanas. En estas primeras páginas de su libro El Libre Estética, Vargas Vila dice: la contemplación es la madre del arte, la creación es su vida, arte es acción, el sueño estéril es la frietix de los débiles, el inmenso campo que sembrona caos de infecundidades. Esta afirmación posiciona el arte como un acto de creación activa, opuesto a la pasividad, a la esterilidad, y Vargas Vila va a rechazar la noción de el arte por el arte. ¿Sí? Entonces, que este arte por el arte está asociado a una torre de marfil de lo simbólico, y que se va a decir que esa torre de marfil no es más que una fortaleza llena de fantasmas. Por su parte, él va a proponer un arte revolucionario, y va a decir en palabras textuales: rojo como la bandera de guerra, rojo como la sangre, rojo como la cólera, ¿sí? Que sirve como un acosador de las injusticias y un catalizador para la rebelión, ¿sí? La estética de Vargas Vila está profundamente ligada a la libertad, que considera la forma suprema de belleza. La forma más alta de la belleza, dice, es la libertad. Por eso el más grande deber del arte es servir a la libertad. Separar el arte de la libertad es partir en dos el corazón de la belleza. Este vínculo del arte desafía cualquier forma de opresión, desde las estructuras religiosas, que era como lo más fuerte en la época de Vargas Vila, ¿sí? Hasta los regímenes políticos autoritarios, y que esa crítica del arte cristiano, de la tristeza, de la sumisión, está abogando por un arte libre y ateo, ¿sí? Va a decir ateo,
que desmantele la jerarquía tradicional. Esta visión radical del arte, que debe ser un acusador, porque va a despertar la conciencia social que moviliza las masas hacia la emancipación. Entonces, el compromiso social del arte en Vargas Vila, ¿sí? El arte de narrar, va a decir, el arte es el dolor, es el arte de narrar el dolor colectivo de los oprimidos, visibilizando su sufrimiento, denunciando las injusticias. Es un pasaje conmovedor, pregunta, el dolor torrencial y miserando de la gran alma humana que grita que en la Atlanta de todos los desheredados de la tierra, ese dolor tumultuoso y afrentuoso cuyo lamento llena el mundo como el ruido de mares infinitos en la noche, quién la canta, quién la escupe, quién la quinta. Entonces sería narrar el dolor humano y eso que han sido invisibilizados. Entonces esta interrogante en Vargas Vila refleja la urgencia del arte para documentar las condiciones de los marginados que actúen como un medio de movilización, y va a proponer obras artísticas que sean la obra de arte como una producción sociológica y la copia fiel del estado social en el que vivimos, transformando el arte en un espejo de realidad y un vehículo para el cambio social. Sí. Bueno. Por su parte, Rancière tiene una postura separado por mucho contexto, historia, tiempo, ¿sí? Filósofo francés. Él va a ofrecer una perspectiva sobre el arte y la política centrada en la noción de reparto de lo sensible y los regímenes de identificación del arte. Rancière redefine la relación entre arte y política, alejándose de la idea de que lo político en el arte reseduce al contenido temático de obra. Para Rancière, el arte es político por su capacidad de reconfigurar las formas en que percibimos, hablamos y actuamos en el mundo. ¿Sí? Para Rancière, la política y el arte como prácticas que operan en reparto de lo sensible, es decir, en la forma en que se distribuyen los espacios, los tiempos, los cuerpos y las voces en una sociedad para determinar qué es sensible, qué es audible, qué es posible. Entonces, para Rancière, no solo es la gestión del poder, sino un acto denso que ocurre a los excluidos, ¿sí? Que irrumpe en un aparato para reclamar su lugar. Entonces, el arte es político porque reconfigura cómo percibimos el mundo, va alterando la jerarquía y que puede ser visto, dicho o sentir. Contrario a lo que piensa Vargas. Un poquito. Listo. Para Rancière, el arte crítico o arte político, como vengo diciendo desde el inicio, es aquel que no busca transmitir mensajes, a diferencia de Vargas Vila, ¿sí? Directo, sino que generar disenso en alterar la forma de percepción y experiencia. Este arte no se funciona con la política directa, pero contribuye a diseñar un paisaje nuevo de lo visible, lo decible y lo factible. Entonces, centrar esta idea de la noción, entonces hay que ser del espectador emancipado, no el artista salvador, sino que el espectador es un espectador emancipado que interpreta el mensaje, tiene la capacidad conceptual, histórica, formativa, para saber y para comprender ese tipo de arte que se le está transmitiendo. No es el tipo de arte agitador o movilizador o militante que tiene Vargas Vila. Un ejemplo de ese arte de Rancière puede ser, aquí coloqué uno, en un barrio marginal de Bogotá, Colombia, los jóvenes pintan grafitis en paredes de sus casas y espacios públicos. Los murales no son coloridos, sino que retratan rostros de líderes comunitarios, frases de resistencia e imágenes de la cultura indígena local. Entonces, ¿qué sería el reparto de lo sensible en Rancière aquí en esta expresión de arte? De que el orden policial, las paredes del barrio son propiedad privada, el espacio público son regulados, los grafitis son considerados ilegales, vandálicos. Sin embargo, al pintar murales, los jóvenes reconfiguran lo sensible,
transforman un espacio de exclusión en un lienzo de expresión colectiva, haciendo visible su identidad y sus luchas. ¿Qué sería el disenso en ese contexto? Los grafitis desafían la lógica policial que invisibilizan a los habitantes del barrio, al retratar a líderes locales o mensajes de resistencia. Los artistas convierten a la parte sin parte, es decir, los marginados, los excluidos, en sujetos visibles, reclamando su lugar en lo común o en el espacio de lo político en donde no tienen espacio común. ¿Sí? Y ¿cuál sería el impacto en la cotidianidad de que los jóvenes comienzan a ver en su barrio de manera diferente? Los murales atraen visitantes, generan orgullo comunitario y abren debates sobre la gentrificación o la falta de servicios públicos. El arte ha transformado experiencia sensorial del espacio, fomentando un sentido de la comunidad y la agencia. Aunque también se dice, desde el discurso oficial, pues que donde hay mucho graffiti, hay mucho vandalismo, hay mucho atraco, sí, son espacios inseguros. Pues acá es una forma distinta de reconfigurar esos espacios. Entonces, desde la Escuela de Frankfurt, pues, entrando a Adorno en su teoría estética y de la dialéctica del iluminismo, escrita con Horkheimer, sostiene que el arte tiene un potencial crítico y único debido a su autonomía relativa frente a las demandas del mercado y la política. Para Adorno, el arte no debe subordinarse a fines utilitarios, ya que el valor radica en la capacidad de resistir a la lógica del capitalismo y revelar las contradicciones de la sociedad. Entonces, va a decir Adorno, el arte es la crítica social de la sociedad, sin la cual no había crítica alguna. Su voluntad no reside en su contenido explícito, sino en su forma de las contradicciones de la realidad social. Ahí Adorno distingue entre arte autónomo y arte comprometido. Mientras que el arte comprometido, como el que promete Vargas Vila, busca en su impacto político directo, Adorno argumenta que este tipo de arte corre riesgo en convertirse en propaganda, perdiendo su capacidad crítica. En cambio, el arte autónomo, al mantener a distancia de la realidad social, puede exponer sus fracturas de manera más profunda. Por ejemplo, Kafka, Beckett, ¿sí? Con su carácter fragmentado o opaco, reflejan la alienación del sujeto moderno sin ofrecer soluciones fáciles. ¿Sí? El mismo Picasso con la pintura, que es una denuncia también ante una masacre. Guernica. Sí. Sí, bueno, Adorno reconoce los peligros de la industria cultural, que transforma el arte en mercancía, neutralizando su poder crítico. La industria cultural perpetúa la dominación al convertir la cultura en un medio de entretenimiento que refuerza el status quo, o esa crítica de este arte, del arte por el arte. Sí, entonces, en este sentido, Adorno se muestra escéptico sobre la capacidad del arte para la movilización directa de masas, como propone Vargas Vila, separado de tiempo, pero son concepciones de arte. Coincide con Rancière que el arte puede generar nuevas formas de percepción que desafían el orden dominante. Entonces, un ejemplo de Adorno, en un barrio de Buenos Aires, Argentina, un artista instala una cultura abstracta hecha de objetos reciclados, latas, cables, pedazos de plástico, en una plaza comunitaria. La obra no tiene mensaje explícito ni título claro, pero su forma caótica y fragmentada evoca desorden y ruptura. Entonces, ¿qué sería la autonomía del arte? La escultura es autónoma porque no sirve a un propósito utilitario, no es decorativa, publicitaria ni didáctica. Su forma abstracta es desconcertante, resiste a la interpretación fácil, se niega a ser consumida por un producto de la industria cultural. En un lugar de ofrecer un mensaje claro, la obra refleja la fragmentación de la vida urbana y la alienación del barrio marginado. ¿Cómo entraría la crítica social? La cultura, al usar materiales desechables, expone las contradicciones del capitalismo, una sociedad que produce abundancia, pero que desecha tantos objetos como personas. Su presencia en la plaza desafía la lógica consumista, que privilegia lo nuevo y lo pulido, invitando a los vecinos a cuestionar el desperdicio y la desigualdad.
que sería lo contraste con la industria cultural. Mientras que los anuncios publicitarios en el barrio promueven productos estandarizados como refresco, topa de marca, la escultura no busca vender ni consumir. Su opacidad fuerza a los espectadores a confrontar la inconformidad de su entorno sin soluciones fáciles, como lo hacía Kafka y Becker. Entonces, los vecinos, en este imaginario, comienzan a discutir las esculturas en reuniones comunitarias. Algunos la ven como feas, otros la ven como un reflejo de la realidad. La obra genera debates sobre la gentrificación, el abandono del barrio, la fomentación de una conciencia crítica que no habría surgido con un cartel propagandístico. Bueno, entonces, en términos de espacio y de temporalidad y de transformación social, son definiciones clave para comprender a estos autores. El papel de las humanidades, o el de la transformación social, o la acogida del arte, al integrar el arte y la filosofía, ofrecen un espacio único para la crítica, la resistencia y la creación de alternativas sociales. La combinación de las perspectivas de Barcambila, Rancière, Frankfurt, ilustra cómo estas disciplinas pueden transformar el orden social al cuestionar las jerarquías, visibilizar los excluidos y proponer nuevas formas de comunidad. Arte y filosofía como prácticas humanistas son intrínsecamente críticas. Barcambila utiliza el arte como un acusador que denuncia las injusticias. Rancière muestra cómo el arte interrumpe en el orden policial al redistribuir lo sensible. Adorno, por ejemplo Benjamin, analiza cómo el arte revela las contradicciones del capitalismo, ya sea a través de su autonomía o su politización. Esta capacidad crítica es esencial para la transformación social, ya que permite identificar y denunciar las formas de dominación. Un ejemplo sería el trabajo de Edgardo Antonio Vigo, que ilustra en una intervención artística en los espacios públicos, puede cuestionar la represión de la dictadura. Entonces, uno de los ejemplos a nivel latinoamericano puede ser Artista de Pueblos en Argentina en los años 20, que este colectivo producía grabados realistas que denunciaban las injusticias del capitalismo, alineándose con el régimen representativo de Rancière, la visión de Barcambila del arte social y la idea de Benjamin de un arte reproducible con medios tecnológicos que moviliza a las masas. Y Adorno proponía una crítica social, pero que también se criticará su carácter pedagógico o el cómo se hace, o cuando el capitalismo también agarra ese mismo arte para resignificarse a sí mismo. Entonces, en conclusión, se puede decir de que las humanidades, a través del arte y la filosofía, desempeñan un papel fundamental en la transformación social, a proporcionar herramientas para la crítica, la resistencia y la creación de nuevas comunidades. En la perspectiva de Barcambila, Rancière, Frankfurt, convergen en su concepción como el arte como una práctica política que desafía el arte establecido y fomenta la emancipación. Barcambila, por ejemplo, llama al arte militante que inspira la revolución, Rancière el arte como reconfiguración, Adorno sobre las tensiones de autonomía y politización del arte en el capitalismo. Juntas estas visiones reafirman el poder de transformación de las humanidades y la política de la sociedad, y eso ahí tiene que aportar el arte político, de ese que les dije que iba a hacer énfasis para no entrar en la discusión si el arte nada más dedicarse a la política o a la acción. Dice. Bastante, ¿no? Llamar a la sesión de preguntas. Compañero, ¿más? Bueno. Buenas noches. Muy bien, una exposición. Es interesante el arte autónomo, el arte crítico, lo reclamativo, digamos. Yo hago una entrevista ahí, precisamente también yo tuve una entrevista a Salvo,
González decía que Noticiero con respecto a lo intelectual, él decía que Cantando el tapa. intelectual pues, le Pregunta. reclamaban porque el intelectual no se metía en la lucha política. Entonces, él decía que el intelectual tiene una convención interna porque produce artículos, produce libros, produce cosas, pero de pronto no hay un compromiso frente a un político. Eso es un actuar político. Entonces, una cosa, hay una contradicción porque el intelectual produce cosas que pueden servir para la lucha política, digamos, pero de pronto no hay un compromiso personal del intelectual frente a la actividad política. Yo lo hago analogía con respecto al arte, que de pronto, bueno, el artista tiene el arte autónomo, de pronto, luego la diferencia ahí de las contradicciones entre los autores, de que de pronto hay un arte que no hay un compromiso real político, sino que de por sí el arte se convierte en instrumento para hacer esa política o esa lucha, a través de esa configuración de formas y todo eso. Y hay otra posición que dice que el arte debe estar de lleno a la política, comparte de esa lucha política y todo eso. Entonces, también quizás puede haber una contradicción ahí, lo que te preguntaría. Sí. Pero también quiero decir que yo no veo que el arte autónomo, yo veo en la intencionalidad que hay detrás de todo esto. O sea, yo no veo una cuestión de la contradicción misma en que uno sea intelectual y esto. Y tampoco es uno sea artista, no. Yo veo que es la intencionalidad, el ser humano, el compromiso que tiene el ser humano frente a su obra, frente a su producción. Si decide que su obra sea partícipe de la actividad política. No sé qué piensas de esto. Buenas noches, Luis, profe Luis, muy buena los lazos, los cabos que andan entre Barranquilla y Canciller. De este autor es el que rescata Maestro Ignorante, ¿no? La noche de los proletarios, de los obreros, ¿verdad? Que son una serie de cuadernillos que los obreros franceses, los obreros ilustrados, en su tiempo libre iba cosechando la cultura, ¿no? Y creo que el profesor Weber tiene una tesis doctoral sobre este autor también. Bueno, me gustaría que de pronto pudieran ahondar un poquito en cómo estas estéticas políticas reconfiguran el espacio policial, ¿sí? Lo que él llama lo que es policivo. Así. ¿Qué pasa? Buenas noches, profesor Contreras, y agradecido por esa temática, ¿no? Y es tan importante lo del arte porque si vamos a la época, el arte siempre estuvo en la crítica de los movimientos, del cambio. Me centro mucho en la ilustración, que siempre se habla de revoluciones, de ideología, hasta esta época contemporánea. Yo digo en la temática suya lo que se busca es la liberación del sujeto. Mi pregunta está centrada hasta qué punto la filosofía y las humanidades puede llegar a cambiar esa sociedad, porque recordemos que el capitalismo siempre estará dominando y estará controlando al sujeto. Quisiera como que se fuera más esa liberación del sujeto, esa emancipación, que fuera más colectiva, ya, para que sí se despertara de verdad esa conciencia. Ajá, el arte sí, pero entonces la política prisiona. Y recordemos que cuando usted habla sobre los grafitis, digamos que son ideas de revolución, la relacionó mucho con el marxismo, revolución obrera, pero hay un capitalismo o un poder que trata de ultrajar. Yo diría que entonces la liberación total, ¿cómo se puede conseguir cuando hay una desventaja en una minoría contra una mayoría obrera que está prácticamente sometiendo o subestimando esa conciencia social? Gracias. Sí, sí. Ok. Prendido. Sí. Prendido. No sé. Una. Ok. El compromiso político del autor. Ok. La participación política y la contradicción. Sí. La contradicción del artista, ¿sí? con lo político, de que si un autor debe ser separado de su obra o debe estar simplemente para la creación,
la estética marxista a la que acogen los autores, va a decir que el artista está metido en su época y está metido en una sociedad que él en sí mismo y lo que produce es un reflejo de lo social, que por mucho que quiera escapar, también se reconfigura en su propio lenguaje, pero dentro de otro lenguaje al que él está, del que quiere salir, de ese conejo que quiere salir del sombrero, pero él también es un reflejo de su época. Y por ejemplo, en la lingüística y en las humanidades, pues está demostrado que, por ejemplo, incluso en la escritura, que siempre hay algo de la cultura y hay algo del autor que queda inmerso, así quiere escapar a ese mismo contexto. Y pues también está pues, las cuestiones de la producción, las cuestiones de los medios de producción y la cuestión del trabajo, ¿sí? Porque el arte también llega a un punto en el que si el arte o si el artista es un obrero, o si el artista es un proletario, es alguien que vende su producto, el arte es su fuerza, ¿sí? es su producto o es su trabajo, pero la pregunta y la paradoja está en que el artista es un reflejo de su época y que está inmerso en la sociedad en la que vive, y por eso cree que es contradictorio, y por eso yo siempre digo que el afán por lo puro, el afán por lo separado, el afán por esto aquí, esto acá, sino que todo está interrelacionado, y por eso se debe a la contradicción con las condiciones materiales de existencia en las que se halla el autor, que está en unos medios de producción y en unas estructuras de poder. Ahí está el artista metido. Lo que él quiere es hacer resistencia, ¿sí? Pero la tiene que hacer desde dentro, no la puede hacer desde fuera. Sobre la construcción de sujeto ok, listo. Rancière, ¿sí? va a decir que la policía o lo policivo o lo vigilante, que es el que hace que las estructuras, los sujetos y el orden funcionen. Eso es lo policivo. Entonces va a decir que aparte de lo policivo también tiene que existir lo político, porque cuando lo policivo no controla las estructuras, le aparece un tercero, le aparece un disenso, ahí tiene que aparecer la política. Y por eso pues él dice, el arte también está inmerso en esa dinámica de lo policivo y la política. Entonces, aparte de que los otros sí llaman a una lucha, llaman a una transformación, a lo social, Rancière va a decir, yo no le tengo que decir a la sociedad que se tiene que transformar, sino que es la sociedad misma la que tiene que captar el mensaje en la obra de arte que se lleva para emanciparse a sí mismo. Pero también le está hablando a un ciudadano o a un sujeto emancipado, ilustrado, que tampoco, porque también él tiene su mensaje. Es ahí, el sujeto emancipado no es cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿quién es el emancipado? ¿Quién es el formado? ¿Quién es el ilustrado? Ahí entonces va la lucha de clases también a entrar en esa dinámica. En la construcción de sujeto, voy a decir que en la construcción de sujeto, porque el arte transmite un mensaje y a partir de ese mensaje se reconfigura el sujeto mismo en el mensaje, de esa intencionalidad que hay en la captación de la obra de arte. No quiere decir que la obra de arte tenga el mensaje, sino que en la medida que él interprete un mensaje se transforma a sí mismo y se transforma a lo social. Entonces ya habría que entrar ahí si el arte social o el arte político debe ser, por ejemplo, si no puede haber un arte conceptual en lo político, por ejemplo. Si un mensaje intrínseco que no sea directamente el desamparado, el aislado, sino que yo pueda captar indirectamente de una u otra forma el mensaje. Entonces ahí se halla la construcción de sujeto y la construcción de subjetividad en el mensaje y la intencionalidad que el sujeto tiene, pero también van a hacer énfasis en el espectador pasivo, en el espectador activo y el espectador ilustrado. Y pues volvemos a la pregunta, ¿qué es la ilustración? ¿Qué es una sociedad ilustrada? ¿Y quién sería el sujeto ilustrado? Seguimos.
Bravo.